cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Jesús derogó la ley? No, derogó el momento como lo estaban ellos haciendo. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Estaban siendo realmente un poco tradicionales y un poco legalistas. La ley se les había vuelto un problema, se les había vuelto algo como: no le doy nada a mi papá y a mi mamá porque primero doy para tal cosa. Entonces se habían vuelto psicorrígidos, dicen ahora, ¿cierto? Mucha letra, mucha logos, pero poco el rema. Y eso como que Jesús vino y fusionó el rema y el logos y salió perfecta la doctrina que hoy estamos viviendo, porque nunca derogó la ley. Claro, al morir se acaba ese concepto de ley antigua y empieza la ley en la gracia. La ley nunca fue derogada por el Señor. Y hasta que no pase la última J y tilde de la ley, pasará todo menos la palabra de Dios. Entonces, hoy se aplica, y aún con mayor severidad vino a aplicarla el Señor, a enseñarnos eso y que podíamos vivir, pero también nos dio el Paracleto, el ayudador, que nos hace a nosotros cada día mejores para poder lograrlo. Si en la ayuda del Espíritu Santo sería tan imposible como fue imposible no pecar en la ley. Entonces es mejor ahora, si incluimos a Jesús en toda su vida en este tiempo. Él se circuncidó, él igual fue presentado en el templo, él igual no comió carne inmunda, ¿cierto? Él exactamente hizo todo lo que la ley mandaba en ese instante. Mas el nuevo estatuto del reino vino y la puso más fuerte y ya dio unas normas y quitó leyes ceremoniales, leyes sanitarias, que hoy estamos viendo unas leyes sanitarias que créame que tenemos que cumplir, porque si no va a pasar lo que está sucediendo hoy en el mundo. 3 pastores en Estados Unidos han fallecido por el coronavirus. Entonces no podemos ser nosotros tan necios, a no ser que Dios te hable. Y si Dios te habla y te dice algo, por favor, a cumplirlo. Es Dios el que está hablando, ¿cierto? Pero esté seguro que fue Dios y no fueron sus emociones, sus sentimientos, como hoy estamos tratando de vivir las Escrituras. ¿Cumplió el propósito Jesús? Indudablemente. En Juan 17:4 el Señor nos habla de cómo Él cumple, ¿cierto? Todo el propósito de la ley, cómo Él empieza sin ningún problema, ¿cierto?, a enseñar a sus discípulos, porque Él cumplía. Él no era como los fariseos del capítulo 23 de Mateo. Él hablaba claramente sobre las cosas que se tenían que vivir como cristianos, como hijos de Dios. Vino a enseñar la verdadera sustancia de las Escrituras. Mire, en el capítulo 4, capítulo 17, versículo 4 de Juan, y dice: yo he glorificado en la tierra, te he glorificado. Está hablando del Padre. Yo te he glorificado, Padre. Estoy haciendo. ¿Usted quiere glorificar a Jesús? Haga lo que hizo Jesús. Obedezca en todo a la palabra, a su palabra, la palabra de Dios. Yo te he glorificado en todo en la tierra. He acabado la obra que me diste que hicieras. Esa es la gran obra que usted y yo tenemos. Obedecer en todo a las Escrituras. No hay otra cosa. Si no estamos lográndolo, tenemos que meditar un tiempo, parar, estar quietos, como dijo el Señor, y revisar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué no lo he podido hacer? Si tengo el Espíritu Santo que todo lo puede, todo lo puedo en Cristo, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo es el mismo Dios, nos está llevando a poder lograr hacer todo lo que Jesús nos pide que hagamos en este tiempo. Que Jesús trajo un nuevo pacto y que es confiable el nuevo pacto, ese nuevo pacto que habla, ese nuevo estatuto que está en Mateo 5, 6 y 7, nosotros lo podemos cumplir. Si usted lo lee desprevenidamente y dice: eso nadie lo puede cumplir, es imposible, ¿cierto?, cumplirlo en toda su totalidad. Pero recuerde que él dice ahí mismo, ¿cierto?, en el capítulo 5, 48 de Mateo, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos llama a la perfección. Dios quiere que usted y yo vivamos en perfección. No hay manera de ser cristiano y no estar mirando hacia allá. Hay una propaganda hace muchos años, salió, yo no sé si usted la vio,
Pero decía, Milo te da energía, la meta la pones tú. ¿No te hace reflexionar eso? Dios nos da todo, el Espíritu Santo, en este nuevo pacto, y nos puso una meta, ¿cierto? Y nos dio toda es la energía para llegar a la meta. La meta la hemos puesto nosotros. ¿Usted quiere llegar a ser un cristiano perfecto, como dice el Señor, como el Padre que está en los cielos? Mirar hacia la perfección. Si usted no apunta a la vaca, pues nunca le va a dar al potrero siquiera, ¿cierto? Necesitamos tener muy en cuenta que si el Señor nos llama a la perfección es porque lo podemos lograr. Él no le está pidiendo algo que usted no puede hacer, que yo no pueda hacer. Entonces, si usted no lo hace, es usted el que tomó la decisión. No Dios. Dios quiere la perfección. Dios quiere que nos santifiquemos más, pero usted es el que tiene la respuesta a esa meta que Dios ha puesto. No deberíamos sorprendernos, ¿cierto?, de encontrar esa como nueva ley o ese nuevo pacto que hoy gobierna al pueblo de Dios. No debemos sorprendernos porque Jesús vino, borró el pecado, no lo cubrió y ahora nos pone un estándar de vida mucho más alto. Por cierto, Jesús debió cumplir toda la ley, sin excepción. Eso estaba escrito para él, ¿cierto? Era su tiempo y cumple todo sin excepción. Hasta se bautizó, ¿cierto? Porque él no necesitaba de que arrepentirse, pero él tenía que cumplir toda la ley. Porque nosotros pensamos que no hubo cambios o que no hay cambios en nosotros hoy, porque no hemos tomado una decisión. Tomar la decisión de morir, vino Jesús a morir, ahora tome usted y yo, tenemos que tomar una decisión, a morir a mis razonamientos, a mi intelecto, a mi voluntad, a todo, porque ahora vivo para Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, dijo el apóstol Pablo, y él estaba viviendo en la gracia. Nosotros podemos hacer lo mismo. Él vino y transformó todo, hasta el sacerdocio. Hebreos 7, del 11 al 14, nos habla del sacerdocio de Jesús. Un sacerdote para siempre, Jesús. Pero en la misma ley, en Hebreos 7, 18 y 19, nos habla el Señor cómo esa misma ley, esas verdades, hoy tenemos que nosotros vivirlas. Nos ha reemplazado una ley vieja, una ley obsoleta, una ley tradicional, una ley de hombres, una ley que nadie podía cumplir. Ahora lo podemos hacer gracias al Espíritu Santo, indudablemente. Necesitamos conocer más del Espíritu Santo. No hay forma de que usted y yo no lo conozcamos. Pero sobre todos estos contrastes encontrados en Mateo 5, no existe nada que no tenga una razón el Señor para haberlo hablado, entre el antiguo y el nuevo. Aquí están algunos pensamientos, ¿cierto?, que tenía el Señor y que habla como entre líneas de nuestro Señor Jesucristo. El contraste hecho por Jesús, por ejemplo, muchos creen que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Es bien fuerte, para ellos en ese momento. Para nosotros es como más digerible lo que las palabras que nuestro Señor está hablando. Pero muchos en ese tiempo no entendían, no comprendían lo que estaba pasando y cómo ni siquiera creyeron que Él era el Mesías, que Él era el enviado para salvar y para sacar al pueblo de la esclavitud, de la tradición y de esa ley que no dejaba que ninguno de ellos prosperara realmente, porque todos lo hacían con un ánimo de ser vistos por los hombres. Jesús lo enseña, ¿cierto? Por ser visto por los hombres. ¿Cuántos hoy hacen cosas para ser vistos por los hombres? Queremos tener honra. Oh, no, está ocupada la oficina, llámeme cuando yo le doy una cita, cosas como esas. Mientras que Jesús hasta los niños lo recibía. No tenía el problema de estar pidiendo una cita especial. Ahora, esto nos habla de número, de cantidades, ¿cierto? Si usted no puede pastorear más de 100 o 500, no sé, usted, la capacidad es suya y usted decide. Pues hombre, no haga ese daño, porque cuántas veces hemos visto a ovejas que quieren hablar con el pastor, que quieren expresar algún problema que han tenido, que quieren hablar de las cosas que le han pasado y el pastor no puede porque no es tiempo de citas, porque yo solo recibo de lunes de 3 a 4.
Es bien difícil el asunto, ¿no? Y no hemos como entendido de qué se trata el pastorear. Que la ley antigua, la ley que Moisés da a conocer a su pueblo, solo condena las acciones externas, solo condenaba todo aquello que se ejecutaba. Eh, si usted es un adúltero es porque está acostado con una mujer que no es su esposa. Si usted es asesino es porque acaba de matar a una persona y es la única forma de ser asesino. Mas ahora la ley se endurece. Jesús le empieza a hablar a sus discípulos de la nueva ley, la ley del reino de Dios, y empieza a hablar el Señor de una manera tan clara sobre la ley, sobre el nuevo estatuto del reino, que uno podría decir, pero si no cumplían con la anterior, ¿qué van a cumplir con esta, cierto? El Señor tenía algo aparte guardado. Les conviene que yo me vaya, ¿cierto? Si no, no vendría el Espíritu Santo. Nos conviene, nos convino, y hoy tenemos al Espíritu Santo haciendo morada en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, y vemos que eso hace que nosotros podamos lograr las metas que el Señor ha puesto y que nosotros nos hemos puesto. Si usted no lo hace hoy, no lo entiende hoy, va a ser muy difícil que llegue a ser usado y a ser la persona que Dios quiere que usted sea, porque Dios lo ha llamado a un ministerio. Dios lo ha llamado a usted a que le sirva en el reino. Dios no ha llamado a gente que quede vaga, que se quede por ahí en los asientos. Lamentablemente esto lo estamos viendo, ¿no? Miles de grandes ministros ahí sentados en las bancas de la iglesia y nunca tienen una oportunidad aún ni de predicar. Grandes ministros, grandes pastores, evangelistas se están muriendo en las bancas de las iglesias, porque el pastor quiere tener en primer lugar. Ya no tenemos ídolos, ¿cierto? Pero hay otro ídolo como que se mueve y habla muy bonito. Lamentablemente tendremos que dar cuenta a Dios por todo ello, porque nosotros somos personas que Dios ha llamado para que todos alcancen un nivel espiritual más del que tienen hoy, cada día más del que tienen hoy, pero en perfección. No alcahueteando pecados, no haciéndonos los que no conocemos las cosas, porque vamos a ser igual que los fariseos del tiempo de Jesús. Lo que él condenaba, podemos llegar a ser nosotros. Tengan cuidado. Pero en la nueva ley, ¿cierto? Ahora ya no condena solo las acciones, así como externas, sino también nos habla de acciones internas. Entonces, no matar, listo. Si mata, ya sabe cuál es el problema, la ley le va a dar. Pero hoy nos dice el Señor que si usted llama fato a su hermano, si usted le dice necio o tonto, no, usted ya lo mató. Muy bien, graves. Es mucho más exigente la gracia, la ley, los estatutos del reino de Dios. Sin embargo, tenemos que entender los contrastes, tenemos que entender qué es lo que el Señor nos está enseñando. Era un contraste entre la interacción y aplicación de las tradiciones. No podríamos pensar, ¿cierto?, que el hombre ahora toma un razonamiento, los fariseos, y dicen, no, yo no dejo que Jesús venga acá, yo no quiero que ningún rey nazca, porque nosotros tenemos el reinado ahora, nadie puede reemplazarme a mí. No sé, es pensamiento de muchos hoy, ¿cierto? Muchos con ese espíritu de fariseo, ¿cierto? De escriba, de publicano, gente que siempre busca una ganancia, siempre quiere, no importa si está negociando con el enemigo, podemos negociar con el diablo y creemos que estamos hablando de parte de Dios. Lamentable, ¿cierto? No es bueno que le demos una interpretación personal a la Biblia. La Biblia es tal como es. El que cree en Jesús, como dice la Escritura, ese es el que lo conoce. De él brotarán ríos de agua viva. De otra manera, estamos jugando a lo que no es. La justicia del reino hoy que Jesús quiere para sus discípulos es maravillosa. Podemos vivir con gozo y no tener un peso, que nadie nos conozca, que nadie vea quiénes somos, que no tenemos el primer puesto en la iglesia, ¿cierto? Sino que damos lo mejor, lo que Dios nos ha dado. Lo que tenemos de nosotros, eso damos, dice la Escritura. Usted no puede dar nada que no tenga. Y si usted no da algo para que alguien crezca y sea tal vez mejor que usted, ¿cierto? Entonces no está dando lo mejor para el Señor. No está siendo un buen siervo, no está siendo fiel.
qué bueno que usted se reproduzca en otros, qué bueno que usted pueda apoyar a otros a que crezcan en su ministerio, en la medida de sus fuerzas, de lo que Dios le ha dado, de su ministerio. De hecho, Jesús demuestra, de hecho, siempre Jesús demostraba que la justicia del reino era clara, no fue ambiguo en nada, no fue contrario a la ley que ya conocían, no fue contrario a ninguna de las expresiones que Jesús estaba implantando en el espíritu de sus discípulos. Por eso ser discípulo cuesta tanto, por eso ser discípulo es tan complicado en este tiempo. Muchos dicen soy cristiano, pero solo lo dicen de boca para afuera. No solo contrarían o se oponen a la palabra de Dios, sino que se oponen a que el Señor obre a través de sus hermanos en la iglesia. Muchos habían interpretado la ley mal en su tiempo, en la época de la ley, y la aplicaban mal. Porque si usted no conoce la ley y no la interpreta bien, pues la va a aplicar mal. Lamentablemente mucha gente tal vez está aplicando cosas que no son en la iglesia y lo hacen con buen corazón, ¿no? Pero no conocen la ley, no conocen la palabra del Señor. Pero usted y yo que la conocemos, no podemos darle vuelta a la ley, no podemos acomodar a la ley a lo que yo creo. ¿Está bien? Razones de vista, nosotros tenemos muchas razones y muchos puntos de vista en cuanto a lo que dice el Señor, voy a ponerlo por orden. Pero ¿de qué manera? Usted ve como que a primera vista esto es bien duro, es como, ¿cuál gracia entonces? Pero créame que el Señor sabe por qué lo está haciendo y por qué nos coloca estas verdades que parecen difíciles de ejecutar. Nunca le pida al Señor que le quite las cargas. Pídale al Señor que le dé unos hombros más fuertes para soportar aún mayor carga. Eso es lo que está exigiendo Dios en este tiempo para sus ministros, para sus siervos, para todo aquel que quiere vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Jesús se había prevenido él o había establecido él contra cualquier alternación de los mandamientos. Él no vino a abrogar los mandamientos, aunque cuando él dice consumado es, se acabó la ley, se acabó la manera de ver la ley. Hoy la vemos de una manera diferente. Él no ha quitado los 10 mandamientos, los ha endurecido, los ha fortalecido para que nosotros los lleguemos a cumplir. Esto es bien importante. Si Jesús establece su palabra aquí, nos dice tan importante cumplir sus mandamientos, que más le vale quitarse un ojo, más le vale quitarse algún pie, algún termanco, ¿cierto?, al reino de los cielos, pero que usted pueda vivir una vida plena. Dios lo hace, Dios lo hizo. Moisés ordenó, ¿cierto? Dice en Mateo 8, en el versículo 4, más escrito, el Señor empieza a hablarlo de la manera que fue establecido. Cuando hablábamos del divorcio, vemos por qué los fariseos quisieron coger a Jesús y probarlo, tentarlo, no más que probarlo. Lo querían tentar y decirle, bueno, Moisés mandó, ¿cierto? ¿Usted qué piensa sobre el asunto del divorcio? ¿Usted qué piensa sobre ese punto? Y dice, pues, hombre, ¿cómo fue establecido? Que fueran una sola carne y que no se separaran jamás. Ese fue lo que estableció Jesús. Pero resulta que ellos dicen, no, pero Moisés dijo que le podíamos dar carta de divorcio por cualquier causa. Y empieza a enseñar sobre el punto. ¿Usted se imagina que si en la ley los cogían a piedra los adúlteros, hoy cómo puede pasarle a ellos? ¿Se imagina usted qué pasaría si la ley estuviera hoy en vigencia? La ley de Moisés, como lo tenían como tradición. ¿Se imagina cómo sería hoy? Mucho muerto en la calle, ¿cierto? Pero mire esto. El Señor suaviza la parte del castigo para que entremos en la gracia, para que podamos nosotros entender que ahora el castigo es no llegar al reino de los cielos. El castigo es más adelante enfrentarse con el Señor, porque Él dice que a los adúlteros Él los va a juzgar. Entonces, muy grave, muy duro, muy fuerte. Por eso no juguemos a ser cristianos. Nunca juegue
con los mandamientos que Dios ha puesto para que usted y yo los cumplamos. A primera vista esto parece muy fuerte, muy duro, ¿cierto? Lo estamos viendo y es complicado, pero lo podemos lograr. Lo han logrado muchos, yo creo que usted y yo podemos lograrlo. Si Jesús estaba como hablando de Moisés, cierto que fue dicho, pero ahora yo os digo, ¿cierto? Él quiere establecer una real mandamiento en el corazón de sus discípulos. Él quiere que nosotros comprendamos el espíritu de esa ley, ¿cierto? Que podamos conocer el rema de ese logos que está escrito. Y si nosotros no lo logramos hoy, pues va a ser muy difícil que lleguemos al reino de los cielos. En vez de esto, hoy encontramos que Jesús está usando repetidamente frases que lo más probable es que se refieran a enseñanzas o interpretaciones orales en vez de palabra escrita. Tal vez muchos empezaron a suavizar la palabra. En otros términos, lo que está diciendo el Señor es que ustedes como que escucharon mal, como que ustedes se desviaron del mandamiento que yo les había dado y empezaron a hacer las cosas de la manera que no es lícito. Y miren a dónde han llegado, miren cómo están, miren en la situación paupérrima de fe que están viviendo. Aún los grandes sacerdotes, el sumo sacerdote, quería matar, quería acabar, creyendo, y espero que me entienda, ojalá hubiese sido de buena fe que lo hizo, ¿cierto? Al querer matar a Jesús, pero yo no creo. Lo que él quería era sentarse en su trono y que nadie le moviera la silla, como hoy muchos ministros, ¿cierto? Les da temor que salga alguien mejor que él entre los que están siendo enseñados por usted. No tenga temor, si Dios lo llamó a usted como pastor de su congregación, no hay nadie que lo pueda quitar. Pero si usted se puso ahí, pues créame que sí lo van a quitar de ahí. Dios no lo va a permitir, ¿cierto? O sea que sea original, sea auténtico. Si Dios le ha dado algo, ¿quién se lo puede quitar? Pregúntese, ¿Dios me dio esto? Sí, ¿quién me lo puede quitar? Nadie. Hasta la vida misma, ¿no? Le digo, es tremendo, ¿no? Ese ejemplo. Le dice, bueno, ¿y ustedes por qué le temen al que le puede quitar la vida? ¿Por qué le tiene temor a aquellos que lo pueden matar? ¿Por qué? Témale a aquel que lo puede matar y enviar su espíritu y su alma al infierno, su alma, ¿cierto? Entonces, ya entiendo. Entonces no voy a vivir en zozobra ni en temor de que me quiten el puesto, ni para nada. Lo que Dios le ha dado, nadie se lo puede quitar. Los dones aún de Dios, nadie se los va a quitar. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Mateo capítulo 5, versículos 21 al 27, ¿cierto? ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Mira, veámoslo. En versículo 21, estamos hablando de la ira. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Tremendo eso, ¿cierto? O sea que, oíste que fue dicho, no dice, ¿cómo dice? ¿Cómo leíste? No, es que muchos solo oyen y creen que están bien de esa manera. No escudriñan, solo yo creo que el pastor me dice la verdad, y si sale un hombre que es por su estómago, te va a dañar, te va a engañar, y tal vez algún día vas a decir, no vale la pena ser cristiano. Por ahí escuché a uno, yo fui cristiano. Les estoy hablando de un hombre de aquí a 4 casas de la iglesia, ¿no? Y ese hombre dijo, yo no quiero ser cristiano porque esto me pasó en la iglesia y todos son iguales, no hay problema, yo prefiero ser católico como mi mamá, como mi papá, como toda la tradición. Lamentablemente lo mataron espiritualmente. Pero ¿quién fue? Uno que tenía que darle vida, alguien que tenía que darle aliento, alguien que tenía que moverle y darle espíritu y que entendiera que la palabra de Dios es real, que no es eso de que conviértase y tendrás todo a tu alrededor, casa, carro, ¿qué más quieres? No, Él es un buen padre. Y si tú vas a tener un carro para que te mates aquí en la esquina, Él no te lo va a dar, ¿me entiendes? No te va a dar dinero para que te pierdas. No, Él es un buen padre, sabe qué es lo que necesitamos. Por eso debemos estar contentos con lo que tenemos hoy. No envidiando nada, sino gracias, Señor, por lo que tengo hoy, por mi camisa. A propósito, entre paréntesis, esta es una camisa
que me regaló un pastor en Guatavita, y yo la uso mucho para ir a misiones, muy fresca, muy rica. Hoy me quise poner esta ropa. Hace rato que no salgo a misiones, hace un buen tiempo, pero tengo que pedirle al Señor fortaleza, nuevas fuerzas para poder ir nuevamente a misiones. Me gustan mucho las misiones, aunque a veces los recursos son limitados, ¿cierto? También fue dicho en Mateo 5:31, si usted ve todo el contexto pleno del Sermón del Monte, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Entramos al tema que ya habíamos tocado. Además, dice en el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Qué bueno. Es tremendo. Es mejor que no le prometamos nada a Dios que al prometerle no cumplirle, ¿no? El Señor, no sé cuántas promesas habrá incumplido usted, pero yo prefiero no hacerlo. Entonces vemos que él está diciendo, oíste, viste, tal que fue dicho, pero ahora yo les digo. Entonces es tiempo de que nosotros hagamos lo que el Señor nos dice. En la transfiguración del monte, ¿cierto? San Pedro y hay 2 discípulos más, y de pronto Jesús se va, se aparta de ellos y empieza a resplandecer, y empieza a aparecer Elías y empieza a aparecer Moisés en ese monte de la transfiguración. Y dice que brillaban más que el sol, que la luz del mediodía. Y Pedro, siempre el impulsivo Pedro, ¿cierto? Dijo, vamos a hacer 3 chozas para cada uno de ellos. Mira, ahí está Moisés, el representante de la ley. Ahí está Elías, el representante de los profetas. Y aquí está Jesús. Y no entendían. 3 chozas. Sigamos con la tradición, sigamos con los profetas, sigamos con las cosas como vienen, con la ley. Pero ahí estaba Jesús, el que vino a traer la gracia, el que vino a perdonar el pecado, el que no los borraba, sino los perdonaba, no los cubría, los borraba, los quitaba del medio. Ese era el Cordero sin mancha, Jesús nuestro Señor. Y Él nos enseña cómo vivir en este periodo maravilloso, que es el mejor periodo que puede haber vivido un hombre. Lo estamos viendo usted y yo, la gracia. Por eso no podemos nunca caer en la desgracia de no obedecer a la palabra del Señor, de no buscar, de no escudriñar la Biblia, porque llegarán días en que estaremos llorando y estaremos tristes si no hemos hecho caso a las enseñanzas de nuestro Señor. Por eso hoy estamos hablando, dando un repaso de las cosas que hemos visto para que no se nos olvide. Hay esos 2 contrastes, ¿no? Habla de lo que fue dicho y de lo que Él dice. Y en el monte de la transfiguración, el Padre tiene que hablar desde lo alto, decir, oiga, estoy parafraseando, Pedro, ¿qué le pasa? Viene Jesús, mi hijo, viene a darle salvación, vienes a enseñarles la verdad, vienes a enseñarles cómo deben vivir en este tiempo, y usted quiere seguir viviendo bajo la ley, y usted quiere seguir viviendo bajo los profetas. Hombre, olvídese de eso. No, hay mucha gente que quiere solamente que me profeticen lo bonito y que me hablen cosas lindas. Queremos el ministerio de los profetas, pero para que me digan cosas buenas, como Acab y como todos los reyes que tenían profetas de cabecera. Hoy hay profetas de cabecera, hoy hay muchos de esos. Cuidado con ellos. Cuidado con ellos, cuidado. Tengan mucho cuidado porque solo quieren cautivar su alma. Solo hablan muy bonito, pero no quieren la verdad de Dios para la gente, para el pueblo de Dios. El profeta, cuando es un profeta genuino, transmite lo que Dios tiene que decirle al pueblo y no lo que le parece, y no lo que le provoca y lo que es bonito para el pueblo. Pues si usted como profeta, como maestro, como pastor o como evangelista, o como apóstol, ¿cierto? Está hablándole al pueblo lo que le gusta y lo que usted sabe que les gusta, ¿cierto? Usted no puede ser siervo de Dios. No puede ser siervo de Dios. O es siervo de los hombres o es siervo de Dios. ¿Qué quiere ser? Defínase, póngase ¿se acuerda? El techo lo pones tú. Ahora, mire, aquí Jesús rechaza no a la ley misma, sino a la forma en que a menudo es usada la ley. Hoy Dios está en lo mismo. Hay muchos que han tergiversado el matrimonio, han tergiversado el engaño, la mentira,
Sodoma, tantas cosas, tanto pecado hoy revuelto en la iglesia, y tenemos grandes hombres ahí sentados que todavía no se le ha enseñado sobre el homosexualismo porque él es homosexual y de pronto está el diezmo. No, hoy estamos enseñando cosas que no son de Dios por temor a la gente o por el temor de no tener el dinero en el bolsillo. Lamentablemente, se lo digo porque eso estamos viviendo en este tiempo y está escrito. Hay pastores por su estómago. Claro. Entonces debemos recordar también que la ley y los profetas están juntamente relacionadas. Y cuando aparece Moisés y Elías, ahí estaban ellos, y estaba Jesús, y estaba hablando con ellos. Y Pedro no se detuvo a entender, un momento a razonar qué es lo que está sucediendo. Pero el Señor tiene que hablar, el Padre, desde el cielo y decir, este es mi Hijo amado, a Él escuche. Ay, Pedro, se le acabaron sus tres chozas, se le acabaron sus maneras de ver y de razonar las Escrituras. Pedro dijo, ay, como que la volví a embarrar, Señor. Oh, me volví a fallar. Soy muy impulsivo, cuidado, sé reflexivo. Piensa, Dios nos dio un cerebro, nos dio una inteligencia, no para dejarnos manipular de nadie. Lamentablemente hoy la gente es manipulada. Yo recuerdo una manipulación un poquita de mi pastor, ¿no? Cuando yo estaba muy empezando, y dijo, mire, ¿qué tal que venga Dios con la bendición para usted y no lo haya en mi iglesia? Buena reflexión, ¿cierto? Que hoy muchos pastores dicen, Dios te quiere aquí para que te bendiga y te dé lo que estás pidiendo, y los manipulamos. O no se vaya de la iglesia porque estarás en maldición en vez de llevarlos con bendición. Porque yo creo algo, hermano, que si usted es guiado por Dios y dice al pastor, pastor, es que Dios me dijo que tenía que irme a la iglesia, adelante, tienes toda la libertad y yo te voy a bendecir y vamos a orar por ti, toda la iglesia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted dijo, Dios me dijo. Si usted se fue o usted se va de la iglesia porque le pareció mejor la de allí, o es que el pastor de aquí es como más simpático, o es que el de allí se regala almuerzos, y es que el de ahí... Usted está fallándole a Dios, porque está haciendo lo que le provoca. Dios siembra donde Él quiere. Dios siembra a sus hijos donde saben que van a ser productivos. Si usted no lo hace, es su problema con Dios. A mí me dicen, el Señor me dijo, y digo, ¿yo quién soy para contradecir a mi Dios? ¿Quién soy yo? Hermano, Dios te bendiga. Pero hay otros que se van y se van mal, ni siquiera se despiden del pastor, ni siquiera, porque me parece que debe ser así. Ahora, ¿usted cree que hay pastor perfecto? ¿Usted cree que hay iglesia perfecta? Pues si usted cree que hay una iglesia perfecta y pastores perfectos, no. Estamos en el proceso de ser perfectos. Si fuéramos perfectos estaríamos ya en el cielo, como le pasó a Elías o también a ese personaje maravilloso del Antiguo Testamento. Pero nosotros, todos nosotros, estamos en proceso de perfección. Allá tenemos que apuntar. El día que lleguemos a la perfección, estaremos volando con el Señor. No diga que es perfecto, pero sí busque ser perfecto. La justicia de los fariseos y de los escribas, que habla la Biblia en el capítulo 5, ¿cierto? Era un poco regular. Su justicia era viendo su conveniencia. La justicia de ellos era mirando a ver cómo sacaban provecho. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿De qué está hablando? Del infierno. Infierno de fuego. No está hablando de otra cosa. No le cambies. Está hablando de tener la capacidad nosotros de amar aún a nuestros enemigos. Que eso ya es un renglón muy alto. ¿Cierto? Es poner una meta muy alta. Hoy estaba yo enviando una advertencia, ¿cierto? Y reflexionaba con mi esposa sobre eso. Estaba enviando una advertencia. Me mandaron un hombre que habla muy bonito sobre el coronavirus,
cómo está lo que está pasando hoy y todo esto, pero de una manera que lo pone a uno, tiene razón, tal vez lo hemos pensado, pero no lo hemos podido expresar como él lo expresa y enseñar como él lo enseña. Y se lo envía a todos los que estaban en el Messenger, yo lo iba mandando, ¿cierto? Y sabe, al final no dejé a ninguno de mis contactos sin enviarlo, y no dejé a ninguno sin hacerlo, y créanme que muchos de ellos se han ido de la iglesia. O sea que yo espero que sigan creciendo donde están, aunque se hayan equivocado, y espero que eso sea la oración suya. Pero aquellos que insisten en pecar, tenga cuidado, como dio otro Efesios en la tercera carta de Juan. El amor no puede ir más allá de lo que Dios pide de nosotros. Yo no puedo ser más amoroso que Jesús. Yo no puedo orar por el diablo para que se salve porque ya está condenado. Yo no puedo orar por Judas porque él ya fue condenado, el hijo de la perdición, aquel que fue designado para esto, dice la Biblia. O sea que yo no puedo orar por cosas que sé que van en contra de las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? No vaya a ser como la viejecita que estaba orando en la iglesia todo el tiempo de rodillas, y el pastor se inquietó mucho de verla ahí orando. Le dice: hermana, veo su fervor de oración, qué bueno, está intercediendo por los hermanos en la iglesia, por los hermanos a nivel mundial. Y la hermanita se volteó y le dijo: no es por eso, pastor. Entonces, ¿por qué estás orando? Para que te llegue un buen carro, una buena casa. No, por eso no. Y el pastor, curioso, ¿no?, intrigado, y le preguntó: bueno, ¿y entonces por qué estás orando? Y le dijo: no, pastor, yo estoy orando para que el diablo se arrepienta y se salve. Dios mío, no hemos entendido. Muchos creen que la justicia de Dios se puede jugar con la justicia de Dios. Este Pedro, ¿cierto?, al final entendió y dijo: solo a Jesús. Bueno, pero si usted ve al mismo Pedro, años más tarde, está judaizando, tanto que tiene que ser confrontado con Pablo. Entonces necesitamos como que nos digan las mismas cosas, como dicen en la segunda carta de Pedro. No, para mí no es molesto volver a hablar las mismas cosas, que las tienen claras, ni el mismo Pablo también habla de lo mismo. Para mí no es molesto decirle las mismas cosas siempre, porque como que somos de un corto alcance, ¿no? Se nos olvidan las cosas que el Señor nos dice. Por eso es tan importante seguir todos los días escudriñando las Escrituras. Es como el colador, ¿cierto? El colador, pues, usted cuela las cosas, lo limpia y tiene que lavarlo, ¿cierto? No contiene agua, lo lava simplemente. ¿Para qué? Para quitar las impurezas. Es igual. Tal vez muchos de nosotros no tenemos muy buena memoria, entonces me considero yo que no tengo buena memoria, pero si estoy continuamente leyendo la Biblia, dice que el Espíritu Santo me traerá lo que yo conozco, me mostrará lo que yo conozco. Yo no tengo que pensar en qué hablar. Él me dice que hablará todas las cosas que yo tengo que saber y que tengo que hablar. Entonces, estoy tranquilo, porque estoy repasando, estoy mirando, estoy estudiando la Biblia para que no se me olviden las verdades de mi Dios. Y no olvido, espero no olvidar nada, ¿cierto?, para no fallarle a Él. En tanto que Jesús se prepara para comparar la justicia del reino con la interpretación que le dan los profetas. Entonces, esa fue su enseñanza fundamental, ¿cierto? Le decía: mire, aquí está escrito esto, que el sábado no cojan espigas, pero lo acusaban a Jesús por eso, y Jesús tiene que decirle: oiga, ¿quién de ustedes se cae su buey, su burro, ahí a un zanja y no lo ayuda el día sábado? Estaban interpretando mal la ley. Entonces, no interpretemos hoy mal la gracia, porque estamos tentados a interpretar mal la gracia en la que estamos viviendo. Y esto hace que de pronto nos lleve a ese infierno de fuego, a ese lugar de tormento. Yo no sé qué piensan aquellos que dicen que salvo para siempre salvo. Yo confesé a Cristo y soy salvo. Su problema. Un día tendrá que entender que no es tan así, porque si eso fuera así, esto no se lo diría a sus discípulos, ¿cierto?, de que irían al infierno. No se lo diría a ellos, no estaría hablándoles las verdades, ni estaría enseñándoles sobre Lucas 16, de rico y Lázaro.
que eso no es popular en las iglesias, nadie predica sobre el rico y Lázaro, ¿no? Cuando estaba en el fuego y estaba vuelto nada, porque es que es un lugar de tormento, indudablemente. Y los fariseos, ellos creían que tenían la potestad, no eran los papas de su época. Lo que yo diga es palabra de Dios, venga, confiese sus pecados a mí, ¿no? Y muchos han tomado ese rol aún en el cristianismo. Tenemos que dejar los papas, tenemos que dejar los grandes hombres, porque es más grande ese Dios de ese hombre que ese hombre. Muchos esperan es al hombre de Dios y no al Dios de los hombres. Pero sigamos hablando un poquito sobre la justicia. Si vuestra justicia no fuera mayor que las escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que no puedo dejar de no entrar al reino de los cielos. Entonces yo tengo que revisar mi vida. Indudablemente es tan difícil, ¿cierto? Que mi carne se ajuste a mi espíritu. Es tan difícil poder obrar conforme a las verdades del Señor, que lo que tenemos hoy que hacer es pedirle a Dios misericordia por nosotros. Y yo creo que este tiempo es un tiempo de misericordia de Dios, porque usted y yo hoy podemos tener 24 horas al día para buscar del Señor. Bueno, duerma 12 si es que le gusta, ¿cierto? Levantarse a las 10 de la madrugada. Pero escúcheme, qué bueno que lea 3, 4, 5 horas ahora. Que empiece a pagar sus diezmos en tiempo de lo que había debido todo el tiempo de dejar de leer la Biblia. O sea, lea la Biblia, 2 horas 40 minutos, ¿cierto? Digamos el 10% de las 24 horas, 2 horas 40, digamos, estoy diciendo tonterías tal vez. Pero escúcheme, el punto es, dedíquele más tiempo. Si le dedicaba 2 horas, dedíquele 4. Hágalo, es bueno, vale la pena. Y siga escudriñando, No, hoy el Señor está dándonos a nosotros la oportunidad de ser mejores para su servicio. No te pierdas la dicha de servirle al Señor. No te pierdas el gozo que da servirle a Dios, pero no con hipocresía, no con mentiras, no tratando de hacer las cosas para su conveniencia. ¿Saben? Eso solo lo sabe Dios y usted. Nadie más. Entonces, el asunto es, tenga una buena conciencia, Romanos 12, ¿cierto? Cambie, transforme esos pensamientos de una vez por todas. Porque no estamos jugando a la iglesia, no estamos jugando a ser salvos, estamos viviendo a Cristo, estamos viviendo una escritura, una verdad. Esta palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, dice la Biblia. Por tanto, no juguemos, porque la Biblia, no entraréis en el reino de los cielos si tu justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos. Y usted conoce a los fariseos y a nadie le gustaría que le dijeran, usted es un fariseo. ¿Sabe quién eran los fariseos? Eran personas muy instruidas, hombres de letras, maestros de la ley, conocían el Pentateuco. En los evangelios sinópticos se mencionan frecuentemente de los escribas. Habla de ellos, especialmente en la relación con los fariseos y los escribas, con lo que se formaba casi que un solo partido, ¿no? En la práctica. Lucas 5:21 habla sobre esto. Y en ocasiones con los principales sacerdotes también. O sea que habían 3 grandes clases gobernantes, ¿no? Y obispos, papa y cardenales, algo así. Entonces, ellos creían que mandaban, sobre todo. Eran grandes escritores, sabían, eso era una ventaja muy grande. Es como hoy el que sepa la ley de la relatividad con el que no lo sabe, o el que conozca bien todos estos sistemas de comunicaciones que le saquen a uno canas, ¿cierto? Pero ellos en ese tiempo creían tener la verdad revelada de Dios, pero estaban viviendo en una tradición mal enfocada, una tradición que no tenía nada que ver con el rema de la palabra, con el espíritu de la palabra de Dios. Entonces, no queramos repetir lo mismo hoy, ¿no? Después de tantas enseñanzas de nuestro Dios. No lo hagamos para que no seamos como esos sacerdotes, escribas, esos fariseos. Se les menciona solo una vez en el Evangelio de Juan. Qué tremendo, ¿no? Una sola vez se menciona en el Evangelio de Juan todo este tipo de personajes.
Juan capítulo 8, versículo 3. 3 veces en Hechos solamente, 3. Y en el resto del Nuevo Testamento, solo en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 20. En forma muy esporádica, por ahí, muy tocadito, se les considera realmente calificados ellos para enseñar la gracia. No. Los fariseos querían saber algo de los discípulos de Cristo. Tampoco. Tremendo, ¿no? Tremendo. O sea que no dejaron, estaban viviendo la gracia, pero no dejaron entrar la gracia a sus corazones. Hoy escucho a hermanos, ¿cierto? Decir, hey, pastor, cámbiese sus zapatos, es que a usted no le lucen. Bueno, es que yo los tengo para mi trabajo, ahí en arquitectura tengo que llevar zapatos que no se le entierren las puntillas. Y yo recuerdo ese pasaje y Dios me lo trae a memoria, ¿no? Yo tenía al principio que salir corriendo al trabajo para poder pagar el arriendo, para poder pagar el arriendo de la iglesia. Éramos 7 muchachos cuando empezamos. Yo era el viejo, pero ellos eran jóvenes. Y después ya la iglesia creció a 20, 25. Sacamos un lugar para 20 personas y se llenó y tuvimos que conseguir otro. Y una hermanita en ese transcurso, una hermanita me dijo, ay, pastor, perdóneme lo que tengo que decirle. Sí, no, tranquila, hermano, lo que tenga que decir está bien. Me dijo, pastor, es que esos zapatos a usted no le lucen. Le dije, ¿cómo así? ¿Qué pasa con mis zapatos, hermano? Me dijo, es que esos zapatos no, colóquese unos de material, con suela más elegantes, pastor. Usted me dio flores para decirme eso. Y al final yo dije, me estaba dando como mal genio. Ella no entiende que yo tengo que ir a trabajar, meterme en lugares donde posiblemente una puntilla se me atraviese. Y de hecho me pasó una vez. Y yo usaba botas tractor, imagínense, claro, muy bonitas, pero para mi trabajo. Y no tenía tiempo de ir hasta la casa para cambiarme y ir a culto, ¿cierto? O enseñanzas bíblicas. Pues yo iba con mis zapatos, los limpiaba, eso sí. Pero ¿qué pasó? Yo dije, ay, pastor, es que a usted le luce mejor esto. Y así como vienen los domingos. Entonces, yo me quedé pensando, y pues, por causa de esa hermana, voy a cambiar mis zapatos. Voy a llevar una bolsa al trabajo, ¿cierto? Y metía los zapatos y me llevaba los zapatos para el trabajo y todo. Por causa de ella. Estoy tratando de decirle esto porque a veces nosotros, ¿cierto? Imponemos nuestra ley y no consideramos a nuestros hermanos. Ojalá pudiéramos considerarnos a nosotros un poco menos que ellos para ayudarles y para levantarles, ¿cierto? Pero es muy difícil hacerlo. Ahora, los fariseos, ¿qué era lo que hacían? Eso, levantaban sus manos, sus flecos, hacían cosas locas para ser vistos por los hombres, pero no era lo que Dios quería. Dios quería que hubiese esa coinonía que tenía Jesús. Es un buen ejemplo, ¿cierto?, para la gracia, porque Él estaba introduciendo de la ley a la gracia a su pueblo, y se recostaba en el piso, ahí en el césped, y hablaba con todo. Tráigame en un púlpito, oiga, el micrófono, ¿dónde está? Pedro, ¿qué le pasa? Debe tenerme el agua aquí lista, Pedro. ¿Y qué pasa con ustedes, hermanos? Oigan lo que les estoy... No, Él hablaba, Él predicaba, enseñaba, sin ninguna de esas costumbres que hoy tienen muchos predicadores. El mejor hotel, cuánto es la ofrenda, cuánto es la gente que va a venir, asegúreme que sean 2,000, 3,000, porque yo no le predico a 5, no pierdo mi tiempo en eso, ¿no? Necesitamos humildad, necesitamos cambiar. Hoy hablamos de la ira, de la justicia de Dios, y estamos hablando de la ira de Dios también, ¿no? Y estamos hablando de cómo los fariseos era una raza que al Señor repudiaba. Mateo capítulo 23, quiero que usted vea cómo el Señor repudia a toda esta gente que cree que es más que sus hermanos o que piensa que tiene mejores cosas porque es doctor en PhD de divinidades y se creen mejor que los demás, cuando entre más tengo, más humilde debo ser. Eso es lo que enseña la Biblia, creo yo. Ahora, mire esto. En el capítulo 23 están sus discípulos ahí con él. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas
y los fariseos. Voy a hablar de esta raza, ¿cierto? Escribas, y yo lo digo despectivamente porque el Señor escucha lo que les dice. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo. Todo lo que ellos dicen, está bien. Hay muchos de estos orgullosos que hablan muy bonito, ¿cierto? Y el Señor estará arriba diciendo a la gente, escuchen, está bien. Todo lo que ellos dicen está bien, pero cuidado como ellos son. Cuidado como ellos hablan, cuidado como ellos hacen, ¿cierto? Porque dicen, pero no hacen. No son capaces de moverlo ni con un dedo. Cuidado, cuidado con ellos. Ahora, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pastores con 6 apartamentos, por Dios. Cuando su iglesia... Pastores que dicen, tráigame aquí todo lo que te... Y no tienen para comer los hermanos. Y no han ganado un peso en la semana. Pero tienen que llevar diezmos. ¿Qué tal? Escúcheme, hablando de diezmos, recuerde que el diezmo solo es lo que Dios manda el diezmo. No es otra cosa. 10% de lo que Dios le da. Si usted cree que Dios le da algo, pues diezme. Si no, no lo haga. Mire, esto me acuerda también de una mujer, una anciana, que vivía en el mismo conjunto residencial donde yo estaba. Iba a otra iglesia, una iglesia muy grande, una iglesia del millón, ¿no? Entonces, le dice, la hermanita, me la encuentro, le digo, oh, la hermana, yo sabía que era hermana, ¿cómo está? Y ya te va para la iglesia. Y me dijo, sí, pastor, ya me voy para la iglesia. Le digo, bueno, que te vaya bien. Me dijo, pastor, ¿le puedo pedir un favor? Le dije, sí, hermana, claro. ¿Me puede prestar 10,000 pesos? Le dije, ¿no tienes para el bus? Me dijo, no, para el bus sí tengo, pero es que no tengo para llevar los diezmos. Y le pregunté, bueno, ¿y cuánto has ganado? Y me dijo, no, ha sido muy malas las costuras, no me ha llegado trabajo para hacer en esta semana, no he ganado un peso. Le dije, entonces, ¿qué vas a diezmar? Se quedó mirándome y me dijo, es que tú no sabes del diezmo. El diezmo es sobre lo que tú ganas, no sobre lo que tienes que llevar a la iglesia. Si quieres llevar una ofrenda, pero no es el diezmo. Se quedó mirándome, ¿no? Y hasta ahí llegó la conversación, le presté la plata y se fue. Otra vez una hermana muy linda llega y me dice, pastor, voy a vender el carro. Y quiero que le quede como enseñanza esto. Voy a vender el carro y ¿qué piensa usted? Me dijo. Hermana, si va a ser para que cambies a un carro mejor y si el negocio pues que vas a hacer es bueno, te conviene, pues adelante, hazlo. Yo creo que está bien que cambies de modelo de carro y que compres uno más nuevo. Me dijo, sí, pastor, es eso. Listo. Entonces, bien haces. Como a los 8 días me dijo, uy, pastor, ya vendí el carro. Y dije, qué bueno. Y aquí traigo el diezmo. ¿El diezmo de qué, mi hermano? Es que vendí el carro en 13 millones. Y aquí traigo 1.300.000. Le dije, hermana, venga, siéntese. La senté, mi hermana, y le dije, hermana, usted siempre diezmó sobre las cuotas. Yo sabía que ella pagaba el carro, el antiguo, ¿cierto? El que pasó, diezmaba sobre la cuota de su carro, porque lo pagaba por meses. Entonces, ella siempre pagaba sobre el salario completo y después pagaba la cuota del carro. O sea que con lo que ella pagaba el carro, ya había diezmado en la iglesia. Escúcheme bien esto porque quiero que lo entienda y yo quiero explicarlo bien para que no haya confusión. Entonces, me dijo, pastor, pero es que yo vendí el carro y yo quiero traerle ese diezmo, 1.300.000 para la alfolí. Le dije, hermana, mire, el diezmo es sobre lo que usted gana, sobre lo que Dios le ha dado a usted mensualmente. Pero usted compró con mucho esfuerzo su carro y pagaba las cuotas del carro y sobre todo su sueldo diezmó, ¿cierto? Digo, sí, claro, yo siempre diezmaba sobre todo mi sueldo. Entonces le dije, bueno, usted no tiene que dar un diezmo sobre el carro que acaba de vender, a no ser que le haya ganado plata. Entonces me dijo, sí, yo le gané como 2 millones, pastor. En esa época todavía se podía ganar. Entonces le dije, mire, hermana, hagamos una cosa, entiéndame. Sobre lo que usted ganó, está bien, puede diezmar sobre esos 2 millones. Pero sobre el resto usted ya diezmó sobre el carro. Se quedó mirando y me dijo, ¿de verdad? Dije, sí. ¿Se quiere ofrendar? Listo, hágalo. Pero el diezmo es otra cosa. Entonces se quedó mirando y me dijo, pastor.
pastor. No, pero yo entonces, por favor, los 200,000 son el diezmo y el resto es una ofrenda para la iglesia. Ah, ok, se lo recibo, hermano. ¿Me entiende? ¿Qué es el diezmo y qué es la ofrenda? Tenemos que enseñar sobre eso. Pero yo hubiera podido quedarme callado. Tenía 1.300.000 para darme de diezmo. No, no, separe la ofrenda y el diezmo y verá que puede estar mejor. Y yo estaba mucho mejor. Créanme que yo estaba mucho mejor. Pero, ¿qué exigían los escribas y fariseos a sus discípulos? ¿Qué era lo que exigían? Pues hombre, exigían que los tuvieran en primer lugar, se ocupaban las primeras bancas, eran los sabios de su momento y querían que todo fuera para ellos lo mejor. Las mejores ropas, los mejores asientos. Eso es lo que busca el pueblo en general, ¿cierto? Eso es lo que busca el mundo en general. Honores, honra, los mejores lugares, ¿cierto? Esto habla Esdras sobre eso en el capítulo 7, versículo 12. Los escribas se hallaban entre los sacerdotes y levitas. Era una raza especial, según ellos, cuando su oficio sí era muy especial. Su oficio era extraordinariamente. Por eso yo le digo, nosotros tenemos el mejor oficio que Dios pueda darle a un ser humano. Ser pastores, ser ministros, ser evangelistas, ser profetas, ser apóstoles. Esos 5 ministerios que Jesús colocó sobre la tierra. No hay nada mejor que eso. Por eso muchos pastores hoy tienen 100 personas y quieren ser ediles. Y tienen 5,000 y ya quieren ser concejales. Y tienen 25,000 o 30,000 en la iglesia y ya quieren ser senadores. Y si tienen más, yo creo que están aspirando a ser presidentes. Porque cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra. No es eso lo que está diciendo el Señor. Usted está votando lo que Dios le da para buscar lo que el mundo le está ofreciendo. Y lamentablemente vemos ejemplos de todos aquellos que han entrado en la política, ministros que han sido puestos por Dios tal vez, ¿cierto? Y son un desastre. Por eso pensemos mucho, pueblo, hermanos, no votar nunca por aquellos que Dios puso en el ministerio, en los 5 ministerios. Nunca votemos por ellos. Ahora, si hay un buen abogado, imposible que no lo haya en tanta hermanos cristianos que hay capaces en las iglesias. Pues hombre, si ellos indudablemente dan buen testimonio, tienen buena palabra, aplican, son en todo. Pues hombre, el pastor lo que puede hacer es decir, venga hermano, votemos por él porque él tiene buen testimonio, él es más inteligente en esto, es más hábil en la política que cualquiera de nosotros y apoyémoslo para que entre. Pero hoy es una rapiña entre las iglesias, entre pastores, para ver quién es el más grande. Yo una vez fui a una reunión y no me quedaron ganas de volver. Créame, no me quedaron ganas de volver. Hace muchos años, ahí estaban muchos personajes actuales, ¿no? Después se lo digo a usted personalmente. Los escribas se hallaban entre esos, ¿cierto? Y ellos querían tener siempre los primeros lugares y ser vistos de los hombres. Los sacerdotes se vestían muy bien, eran oficiales de la ley. Los escribas vinieron a ser una compañía independiente, aunque nunca tuvieron poder político. Los escribas, ¿cierto? Llegaron a ser líderes de pueblos. Sus funciones con respecto a la ley eran enseñarlas, desarrollarlas y usarlas en relación con el Sanedrín y con varios tribunales locales, con los tribunales locales. Cuando alguien cometía algo, ahí estaban los escribas. Tenían que escribir todo lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Eran secretarios, tenían un privilegio, escribir. Daban una gran importancia a estas personas. Los levantaban mucho los judíos, el pueblo de Dios, mediante los cuales esa nación se supone que era guiada espiritualmente. Se supone, hoy lamentablemente también suponemos que son enviados y que son guías, ¿cierto? La Biblia dice, cuando guía a un ciego no caerá en el mismo, ciego guiando a un ciego no caerá en el mismo hueco, ¿cierto? Tremendo. Entonces, si no se prepara usted, ministro, si usted no se prepara, pues va a ser difícil poder guiar al pueblo del Señor, que es lo que nosotros hacemos. De ahí las severas denuncias de nuestro Señor Jesucristo. Lea el capítulo 23, no vamos a alcanzar, aunque quiero leer un poquito sobre este capítulo.
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Vistos de los hombres. ¿Usted quiere ser visto por los hombres? Usted es un fariseo. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, reverendo. Estuve mirando sobre la palabra reverendo. Qué mal usada. Qué mal usada. Dignos de ser reverenciados, dignos de honor. Que, Dios mío, el único digno de honor es nuestro Señor Jesucristo.